Muy buenas tardes, hermanos. Pues continuando con el programa, quiero invitarles, pues siempre, ¿verdad? Hay complicaciones de repente, ¿verdad? Como hace 8 días se detuvieron, pero gracias a Dios, hermanos, porque pues podemos estar nuevamente por la tarde para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y quiero invitarles, hermanos, a que antes de la enseñanza podamos entonar otro canto, que podamos entonar ese himno que se llama Porque Él vive, ¿verdad? Dios nos envió a su Hijo Cristo, dice la primera estrofa, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Vamos a entonar este himno. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Solo por Él, grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará. Del mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale más solo por Él. Se acabará mi vida un día. Salvador, porque Él vive, no temo del mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale más solo por Él. Terminó, ¿verdad? Ya queremos seguirlo cantando, queremos seguirlo entonando, pero gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos permite, ¿verdad?, entonar este precioso canto y sobre todo, ¿verdad?, deleitarnos en la promesa que tenemos en nuestro Señor, ¿verdad?, y que podemos ver aquí en este himno. Bien, hermanos, pues continuamos con la serie de nuestro tema, la clase de fe que agrada a Dios. Hoy en la mañana estuvimos hablando sobre una fe que renuncia. Y estuvimos estudiando el ejemplo de Moisés y continuaremos estudiando todavía el ejemplo de Moisés en este tiempo también, porque estaremos hablando de una fe que sostiene, ¿verdad? El último de los versículos que tocaba era el versículo 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, y lo dice porque se sostuvo como viendo al invisible. Pero como en la mañana, quiero invitarles, hermanos, a que meditemos también en cuanto a nuestra vida, ¿qué es lo que sostiene tu vida? Que pienses, hermano, al igual que yo, ¿qué es lo que sostiene mi vida? Que pensemos, ¿qué es lo que sostiene nuestra vida? ¿Será verdaderamente Dios y nuestra confianza en Él lo que nos sostiene? ¿Será verdaderamente eso, hermanos, nuestra confianza en Dios? ¿Será Dios quien está sosteniendo nuestra vida?
Pues en un momento más, hermanos, estaremos hablando sobre esto, pero antes pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo, hermanos, pidamos su dirección y pidamos que nos ayude. Vamos a orar, hermanos, vamos a hacer una oración. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites estar escudriñando, meditando en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, por favor, de tu dirección, que tomes en control todas las cosas, que tú nos ayudes, que nos guíes, que nos diriges, Señor, que nos muestres lo que tienes preparado para nosotros, que podamos ser edificados, que tomes en control cada una de las cosas, Señor, y que podamos, Señor, disfrutar de este tiempo también, que apliques a nuestra vida, Señor, como siempre lo haces tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y bueno, hermanos, quiero invitarles, por favor, que se ubiquen ahí, en Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, nuestra porción base, ¿verdad?, que estamos estudiando ahí, y que leamos ahora, ¿verdad?, casi ya para terminar, el versículo 32 al versículo 39. Recuerden el desafío que lanzaba en la mañana, ¿verdad?, de memorizar todo Hebreos, los 40 versículos. Les animamos, hermanos, será una gran bendición para su vida si usted lo hace. Les comentaba, yo no me lo sé, pero voy a aceptar este desafío, ¿verdad? Voy a buscar memorizarlo y animar a mi familia también para que lo haga, ¿verdad? Y esperamos que, bueno, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Espero que también ellos lo acepten, ¿verdad? Y quieran hacerlo, y que al terminar el año, ¿verdad? Antes de terminar el año, yo espero en este mes, ¿verdad?, poderlo memorizar. Si no, tengo todavía diciembre, pero espero memorizarlo, hermanos, para que podamos, pues, disfrutar, ¿verdad?, más de la palabra de nuestro Dios. Y si usted lo memoriza, todavía hay un incentivo más, ¿verdad? Porque, pues, no lo he revisado, no hemos visto ahí todavía qué puede ser, ¿verdad? Pero puede ser una Biblia, una buena Biblia, ¿verdad?, ahí de nuestra librería, o inclusive un libro también, ¿verdad? Algo que pueda ser de bendición para su vida o para nuestras vidas, y si usted lo memoriza. Y bueno, le animo a hacerlo. Y si usted lo memoriza, bueno, pues le invitamos a que lo comparta con nosotros. Esa es la manera en la cual nosotros, pues, sabremos que verdaderamente lo ha memorizado, ¿verdad? Que nos lo pueda decir, ¿verdad? Todo Hebreos 11 de memoria, ¿verdad? Y que lo podamos ser edificados para ello. Y si acepta todavía más el desafío, que lo pueda decir junto conmigo en un culto en el templo, ¿verdad? Que lo podamos decir, que lo podamos recitar, ¿verdad? Tal vez en varios, para no saturar, ¿verdad?, el programa, pero que lo podamos estar diciendo para honra y gloria de nuestro Dios, y también para ánimo y edificación de la vida de los demás. Así que si acepta este desafío, hermano, pues a manos a la obra, ¿verdad? Ahí 40 versículos, que en verdad, si lo pensamos bien, no es nada complicado, es algo fácil, ¿verdad? En una película, ¿cuánto es una película? En ese tiempo, ¿cuántos versículos nos podríamos memorizar, ¿verdad? Entonces, si pensamos en este tiempo, pues nos damos cuenta que es algo que se puede con la ayuda de nuestro Señor. Pero bueno, hermanos, vamos a leer del versículo 32 al versículo 39. Dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a leerlo, hermanos, vamos a leerlo en forma alterna. Yo leo el 32, ustedes el 33, y nos unimos en el versículo 39. Dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Era hasta el 39, ¿verdad? Pero podemos ver, hermanos, en estos versículos, que estos testimonios, ¿verdad?, que encontramos aquí, nos confrontan con la verdad de que la fe en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, si bien nos lleva a la victoria, no nos garantiza una vida libre de adversidades y sufrimientos.
Pues estos hombres, hermanos, sufrieron no por falta de fe, sino al contrario, sufrieron porque su postura fue firme del lado de nuestro Dios. Ellos se mantuvieron firmes en el Señor, confiando en el Señor. Por lo que si ellos hubiesen, hermanos, abandonado la fe y dado la espalda a Cristo, todo lo que estaban experimentando por causa de Él, sin duda que pudo haber terminado. Pero se negaron a hacerlo. Por lo cual, dice la palabra de Dios que fueron atormentados. Ahí nuevamente, hermanos, del versículo 35 al versículo 38 nos dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y luego habla acerca de lo que experimentaron. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, dice, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y es que, hermanos, el tener fe no nos exime de una vida de pruebas y aflicciones. La misma palabra de Dios nos dice, hermanos, que muchas son las aflicciones de los justos. Ahí en el Salmo 34:19 lo podemos ver, que muchas son las aflicciones de los justos. Cristo mismo, hermanos, les dijo a sus discípulos que enfrentarían adversidad por causa de Él. Miren, vayamos a Juan capítulo 15, ahí en Mateo 10 también lo podemos ver, en donde Cristo les habla de los padecimientos que iban a enfrentar. Pero veamos ahí en Juan 15, versículo 18 al versículo 19, porque después de que les invita 11 veces de una otra vez, hermanos, si ustedes pueden leer del versículo 1 al 16 y contar 11 veces de una u otra manera, el Señor les invita a permanecer en Él, en su palabra, en sus caminos, y les habla de que la vida cristiana depende de eso. Ahí es donde encontramos ese versículo que dice que separados de Él nada podemos hacer. Y después de hablarnos de los resultados de permanecer en Él, de que es una vida fructífera, habla también de las pruebas, adversidades que se enfrentarían. Dice en el versículo 18 y en el versículo 19, ¿me ayudan por favor? ¿Qué dice? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Porque como veíamos en la mañana, cuando nosotros escogemos a Dios y renunciamos a este mundo, pues una de las cosas que va a venir en nuestra vida van a ser pruebas. Van a ser adversidad. Es ahí donde muchos dicen, pues es que ahora que estoy siguiendo al Señor, tengo más pruebas que cuando no lo seguía. Ahora que estoy leyendo la palabra de Dios, tengo más luchas que cuando no lo hacía, porque hay una resistencia, hay una oposición, y eso va a suceder. Pero eso no es algo malo, eso es algo bueno, porque nos habla de que estamos verdaderamente siguiendo al Señor. Estamos buscando agradar al Señor, buscando caminar en sus caminos, ¿verdad? Y esa oposición va a venir, como nos lo dice aquí, porque no somos del mundo. Si fuéramos del mundo, entonces el mundo nos amaría, nos acogería y no habría ningún problema. Pero puesto que vamos en sentido contrario, vamos contracorriente, se presenta esa oposición, esa resistencia. Así que, hermanos, podemos ver que estos hombres sufrieron porque decidieron no dejar de confiar en Dios. Se rehusaron a dejar de hacerlo. Y es que tener fe no significa simplemente creer en Dios para algo, sino aferrarse a Dios aun cuando nuestra vida corre peligro, aun cuando sufrimos, aun cuando batallamos, aun cuando luchamos, aun cuando las cosas, ¿verdad?, se complican, aun cuando inclusive nunca veamos hacerse realidad sus promesas, porque Dios es fiel y lo que promete lo cumple, pero no lo hace en nuestro tiempo, en el tiempo que nosotros queremos. Y es así que podemos ver que muchos de estos hombres murieron creyendo en lo que Dios había dicho, pero no viéndolo. Dice ahí nuevamente, ahí en Hebreos 11, en el versículo 39, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice? No recibieron lo prometido. Lo mismo en el versículo 13, por favor, ¿qué dice? Conforme a la fe,
Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cualquiera puede confiar en Dios cuando los tiempos son buenos, pero pocos lo siguen haciendo cuando se enfrentan a las más severas aflicciones. Solo aquellos que son sostenidos por una fe genuina logran hacerlo, como lo podemos ver en el ejemplo de Job, pues lo que le sostuvo no fue su fortaleza física para aguantar el dolor, ni tampoco el apoyo de sus familiares y amigos, porque no lo tuvo. Fue su fe, su plena confianza en Dios, lo que le sostuvo, ¿cierto? Miren, vamos a Job, capítulo 13. Job, capítulo 13. Qué tremendas pruebas experimentó Job. Todo lo que pasó, hermanos. ¿Cómo fue que Job, cuando lees el libro de Job, dices, ¿cómo es posible que haya aguantado todo eso? La respuesta es, gracias al Señor, porque Job puso su confianza en Él, se sostuvo mirando a Dios, como les dice de Moisés, porque se sostuvo viendo al invisible, teniendo su confianza en Él y esperanza. Miren lo que dice ahí en Job, capítulo 13, en el versículo 15, por favor, si me ayudan a leerlo. ¿Qué dice? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Qué tremendo, ¿no? Esta es la confianza en Dios, su esperanza puesta en Él. Dice en el versículo 15, he aquí, aunque Él me matare, si así es la voluntad de Dios, y Él decide terminar con mi vida, dice, en Él esperaré, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Esto me recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Ante el rey, cuando ellos le dijeron que el Dios al cual servía podía librarnos del horno de fuego ardiendo, pero le dijeron, y si no, sepas, oh rey, que no nos postraremos y adoraremos. ¿Por qué? Porque su fe estaba puesta en Él. Ellos estaban esperando en Él, pasara lo que pasara, sucediera lo que sucediera, como vemos el ejemplo de Job. También lo podemos ver ahí en el capítulo 19, en el versículo 25, dice la palabra de Dios, dice en el versículo 25, me ayudan a leerlo, dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque mi corazón está desfalleciendo dentro de mí, su carne, ¿verdad? Igual, de la misma manera, su cuerpo es una sarna maligna desde la coronilla de su cabeza hasta la planta del pie, ¿verdad? Bien cubierto todo su cuerpo. Sin embargo, él decía, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, en Él confío. En Él voy a esperar. En Él es que mi vida es que se está sosteniendo. Job estaba pasando momentos muy duros. Su corazón desfallecía, pero su fe lo sostenía. Su fe era lo que lo sostenía. Para Moisés, de la misma manera, hermanos, tampoco fueron fáciles las cosas que atravesó, que experimentó, que vivió. Como líder del pueblo de Israel, enfrentó situaciones muy difíciles. Sin embargo, por la fe se sostuvo, se mantuvo firme. Hebreos nos dice que ante el temor de la ira del rey, de las represalias por dejar a Egipto, fue por su fe que se sostuvo, teniendo su mirada puesta en el invisible. Como leemos ahí en Hebreos 11:27, que les invito a que lo leamos, hermanos. Hebreos 11:27, en donde sale nuestro tema. Hebreos 11:27, ¿qué dice? Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Y como veíamos en la mañana, Moisés se sostuvo viendo a Dios como si fuera visible a sus ojos. Algo que debemos sostenernos, en lo que debe sostenernos también a nosotros, pues es verdad, no podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos. Sin embargo, con nuestros ojos espirituales sí lo podemos ver a través de la fe, por lo que necesitamos tener puesta nuestra mirada en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe, como lo podemos ver ahí en Hebreos 12. Miren, vamos a leer Hebreos 12, versículo 1 y 2, en donde nos exhorta, nos anima a hacerlo. Hebreos 12, 1 y 2. Dice la palabra de nuestro Dios, por tanto,
nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No es fácil correr la carrera de la vida cristiana, pues muchas veces nos cansamos. Muchas veces sentimos desfallecer. Así que necesitamos, hermanos, sostenernos teniendo nuestra fe y nuestra mirada en nuestra meta, en Cristo. Necesitamos sostenernos en nuestro Señor. No es fácil hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces la oposición y la lucha que estamos enfrentando, esa resistencia de parte de nuestra carne, de parte de otros o inclusive del mundo, hace que batallemos y tendamos a desmayar, por lo que necesitamos sostenernos como Moisés, como viendo al invisible. Porque eso es lo que dice, que por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Lo cual, hermanos, sucedió desde el principio. Porque si recordamos la historia, Moisés no aceptó el llamado de Dios tan fácilmente. Luego, batalló para aceptarlo. Pues se sentía, hermanos, podemos ver ahí en Éxodo 3, que se sentía indigno, se sentía incapaz, se sentía muy inseguro. Sin embargo, tomó la decisión de creerle a Dios, quien le prometió estar con él, le prometió ayudarlo, de tal manera que Moisés fue e hizo lo que Dios le mandó a hacer. Miren, vamos a verlo ahí en Éxodo 3. No fue fácil, desde el principio para Moisés no fue fácil. Habían pasado muchas cosas que lo habían hecho a Moisés inseguro, temeroso, sentirse indigno, incapaz, porque ahí en Hechos dice que Moisés era un varón poderoso, ¿verdad? En su palabra, ¿verdad? Para hablar. Sin embargo, Moisés decía, soy torpe de lengua, soy tartamudo, Señor. Sin embargo, podemos ver cómo Dios hizo esa transformación, esa obra en él, porque él le creyó a Dios, pero no fue fácil. Dice ahí en Éxodo 3, y vamos a leerlo, hermanos, vamos a hacer esta lectura para podernos identificar con Moisés, que no es fácil, él batalló. Sin embargo, tomó la mejor decisión, que es poner su fe en el Señor. Y tal vez tú puedas estar batallando, tal vez yo pueda estar batallando. Pero si es así, hermanos, la decisión que necesitamos tomar es creerle a Dios y hacer lo que Él nos pide que hagamos. Dice en el versículo 10, lo leo yo, leo ustedes el 11, y así nos vamos. Dice, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así diréis a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios.
Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejaré ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios está fortaleciendo la fe de Moisés. Dios le está dando la seguridad de que Él va a estar con él, que Él lo va a ayudar, lo va a prosperar. Pero Moisés está batallando. Tanto es así que luego en el capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: que aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz. ¿Por qué dirán? ¿No te ha parecido Jehová? 2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y a sacarla de nuevo del seno. He aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ah, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Nuevamente Moisés sigue luchando, sigue batallando. ¿Cómo es que se sostuvo en medio de todo lo que hizo? ¿Por él mismo, por sus capacidades, por su fortaleza? No fue así. Fue por el Señor, porque tomó la decisión de creer en Él. Dice en el 11, y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será en ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Dice: así fue Moisés, y volviendo a su cegro, y sigue hablando. ¿Qué hizo Moisés? Fue. Y podemos ver cómo Moisés, aun a pesar de las luchas, pruebas, adversidades que enfrentó, él siguió adelante haciendo la voluntad de Dios, algo que no es nada fácil. Sin embargo, se sostuvo, se mantuvo firme, porque tuvo su confianza puesta en el Señor. Porque confió en el Señor. Moisés no hizo todo lo que Dios le mandó apoyado en sí mismo, sino en Dios, quien sostenía su vida. Hermanos, y eso es lo mismo que podemos ver en cada uno de los héroes de la fe. Y es necesario que suceda también con nosotros. Pues debemos tener presente y entender muy bien que no es nuestra fuerza, ni nuestra experiencia, ni nuestras capacidades, ni nuestros recursos, ni nuestras relaciones, ni nada de lo que podamos tener, lo que ha de sostener nuestra vida, sino Dios, quien sostiene nuestra vida. Eso es lo que va a sostener nuestra vida. No perdamos de vista que Cristo es nuestro noble sostén. Él es nuestro noble sostén. Él es quien sostiene nuestra vida, como ese precioso canto que entonamos. ¿Qué les parece, hermanos, si lo entonamos y después terminamos? Vamos a entonar, hermanos, noble sostén, porque no hay mejor sostén
que el de nuestro Señor. Él es quien sostiene nuestra vida. Vamos a entonar, hermanos, este coro. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma con sus fuerzas gime, busca la paz, busca la paz. Sostén es Jesús, nunca en las luchas desmayar poder. Mi sostén es Cristo Jesús, nunca en las luchas desmayar poder. Difícil la tarea de vencer, si estás conmigo hasta la misma muerte, venceré. Soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en las luchas desmayaré. Mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Aleluya, aleluya, aleluya. Nunca en las luchas desmayar podré. Dice que nunca en las luchas desmayar podré. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es nuestro noble sostén. Y si nosotros nuestra confianza está puesta en Él, hermanos, entonces nosotros podemos mantenernos firmes. Podemos sostenernos como se sostuvo Moisés. Hermanos, así como Moisés se sostuvo en Dios, de la misma manera podemos. Y es necesario que lo hagamos nosotros. Así como ninguno de los héroes de la fe estuvieron solos al enfrentar las pruebas, ninguno de nosotros estaremos solos, seremos abandonados por Dios en medio de las tribulaciones. Ahí en Isaías 43, versículos 2 y 3 nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y esa es la confianza, hermano Tito, ¿verdad? Y toda la familia Villalobos que tenemos puesta en el Señor. Amén. Que el Señor está con nosotros y seguiremos orando por ustedes, así como cada uno de los que están pasando por pruebas, por adversidades, ¿verdad? Por cosas que se presentan en nuestra vida. Si confiamos plenamente en Dios, en los momentos más difíciles de nuestra vida, hermanos, como esa ilustración, esa anécdota, ¿verdad?, que se utiliza, solo se verán un par de pisadas, y no serán las nuestras, sino las de nuestro Señor, quien va sosteniendo nuestra vida, quien nos lleva en sus brazos. No olvidemos, hermanos, Dios
es quien sostiene nuestra vida. Él es quien sostiene nuestra vida. Miren, veamos Isaías 41. Isaías 41, del versículo 10 al versículo 13. Isaías 41, del versículo 10 al versículo 13. ¿Ya están ahí? En Isaías 41, del versículo 10 leamos hasta el versículo 13. Isaías 41, 10 al versículo 13. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así. Dice, leámoslo por favor. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojarán contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarán. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Una vez más el versículo 13 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y en el Salmo 37, en el versículo 17 nos dice, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Y luego en el versículo 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y luego en el Salmo 145, en el versículo 14, 145, versículo 14, nos dice, ¿me ayudan a leerlo? Dice, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Una vez más, ¿qué dice? Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los que... Es por eso que cuando caemos nos levantamos y estamos en pie, porque Él es quien sostiene nuestra mano. Y gracias a Dios por su misericordia, hermanos, para con nosotros. Lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? ¿Qué tenemos que hacer? Es creerle a nuestro Señor Jesucristo y guardar sus mandamientos. Es creerle a Dios y obedecer su palabra. Es creerle y caminar de acuerdo a su voluntad, como lo podemos ver, hermanos, ahí en Mateo capítulo 7. Esa es la única manera en la cual podemos sostenernos en medio de los tiempos difíciles. Miren lo que dice Mateo 7, versículo 24 al 27. ¿Qué necesitamos hacer? Creerle a Cristo y guardar sus palabras, creerle y obedecerle, creerle y andar de acuerdo a su voluntad. Dice ahí del versículo 24 al versículo 27, cuando habla de los dos cimientos, del hombre sabio y del hombre insensato. Dice en el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, adelante, ¿me ayudan? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿La adversidad? ¿La tempestad? ¿La fuerza de los vientos? No, a ambos los golpeó lo mismo, la misma prueba, la misma adversidad. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Fue precisamente lo que sostuvo su vida. Uno fue un buen cimiento, el otro no fue un buen cimiento. ¿Y cuál es ese buen cimiento, hermanos, del hombre sabio? Fue la fe y la obediencia. El creerle a Cristo, creerle a Dios y actuar de acuerdo a sus palabras. No así como el hombre insensato oyó, pero no creyó ni lo hizo, ni actuó de acuerdo a ello. Por lo cual cuando vino la tempestad fue grande su ruina. Lo que va a determinar si nos derrumbamos o no frente a la adversidad no es lo fuerte de la tormenta, no es eso. No, es que él pasó una prueba más difícil. No es eso. No es lo fuerte de la tormenta, sino el tipo de cimiento que tengamos. Hermanos, que nuestro cimiento sea la clase de fe que agrada a Dios. Una fe que le cree a Dios
y actúa de acuerdo a ello. No importan las aflicciones que enfrentemos, si confiamos, si tenemos fe en Dios, seremos sostenidos, porque Él sostiene nuestra mano. Retengamos nuestra confianza en Dios, no la perdamos. Dios también nos quiere usar, hermanos, como usó estos hombres, solo espera que tengamos fe y nos sostengamos en Él. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que sostiene. Sostengámonos de la misma manera como viendo al invisible. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro noble sostén. Porque tú eres quien sostiene, Señor, nuestra mano y nos dice, no temas, yo te ayudo. Tú eres, Señor, quien nos ayudas en medio de la adversidad, no nos desamparas, sino que estás fortaleciéndonos, confortando, ayudándonos en todo lo que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a tener una fe así, una fe que sostiene, a sostenernos, Señor, teniendo nuestra mirada puesta en Cristo, teniendo nuestra mirada, nuestra fe puesta en ti. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, para que así como Moisés podamos ser usados de la misma manera. Te lo pedimos. Te pedimos por cada uno de los hermanos también que están enfrentando pues situaciones difíciles, adversas, ¿verdad? Que están esperando tal vez, ¿verdad? Cómo se dan las cosas. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor, y te pedimos que tú los ayudes, que tú los fortalezcas, que hagas tu bendita obra, Señor, en ellos, que te manifiestes como solamente tú lo puedes hacer, al igual que nosotros. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pues gracias a Dios por este tiempo, gracias por su atención también. Les animamos a seguir participando en las actividades, como lo decíamos en la mañana, hermanos. Próximamente vamos a tener Cena del Señor. Sabemos que es complicado en estos tiempos, pero pues vamos a buscarlo hacer de la mejor manera. Como les hemos dicho, pues nosotros hemos procurado, ¿verdad? Procurado cuidarnos, ¿verdad? Para poder estar bien, ¿verdad? Para no contagiarnos y no contagiar hacia otros. Lo hacemos por amor, porque amamos, ¿verdad?, a nuestros seres queridos. Les amamos también a ustedes. Sé que ustedes también se están cuidando. Pero bueno, pues nosotros, ¿verdad?, lo llevaríamos a cabo. El tener, ¿verdad?, todo higiénico, ¿verdad? Aquí en el ambiente, ¿verdad?, también sanitizar, usar cubrebocas, guantes, ¿verdad?, para poder hacer las tortillitas, poder tener envasadas también, ¿verdad?, ya ahí las copitas, ¿verdad?, con el jugo de uva, llevarlo ya todo sellado, para que cuando estemos allá podamos participar. Va a tener que ser en 2 o en 3 cultos, ¿verdad? A fin de que podamos pues tomar todos, ¿verdad? Podamos participar de la Cena del Señor. Están esperando más noticias en cuanto a esto, hermanos, pero es necesario hacerlo porque la Cena del Señor es una ordenanza. Es algo que el Señor nos dejó, son las 2 ordenanzas que dejó a la iglesia, el bautismo y la Cena del Señor, y ya van más de 2 años que no lo hemos realizado y es necesario que cumplamos también con ese mandato de nuestro Señor. Hermanos, sigamos participando en las actividades, que tengan bonita semana, que el Señor les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo.